Hola, buenos días. Desde hace ya varios años estamos viendo que hay bonos que tienen rentabilidad negativa. Y esto, a primera vista, parece que tiene poco sentido porque es pagar por prestar dinero. Lo lógico es lo contrario, claro, que si tú prestas dinero, cobres unos intereses por ello. Pero prestar dinero a alguien y encima pagarle a ese alguien, pues es algo muy extraño. Muy extraño, pero que está pasando mucho y que hay mucha gente que lo hace y vamos a ver por qué. Uno de los motivos es que comprando bonos con rentabilidad negativa se puede ganar dinero. Y de hecho hasta ahora ha pasado bastantes veces que se ha ganado dinero en los últimos años. Por ejemplo, si compramos por 105 euros un bono que da un menos 1% de rentabilidad y conseguimos venderlo por 107 euros, pues hemos ganado 2 euros por cada bono que hayamos comprado. Esto supone que el bono daba un menos 1% cuando nosotros lo compramos y pasa a dar un menos 1,2% por ejemplo cuando nosotros lo vendimos. Y es raro que un bono que ya da rentabilidad negativa pase a dar una rentabilidad aún más negativa, sí. Pero el hecho es que en los últimos años ha pasado muchas veces y por eso muchos traders compran bonos que dan rentabilidades negativas, esperando que poco tiempo después den rentabilidades aún más negativas y ellos ganen dinero con ese movimiento tan extraño. Lógicamente, no todos los que intentan ganar dinero así lo consiguen, pero este es uno de los motivos para comprar bonos con rentabilidad negativa. Este motivo que acabamos de ver tiene su importancia, pero realmente el motivo que vamos a ver ahora es el más importante. Y si no se diese esto, pues nadie o casi nadie compraría bonos con rentabilidad negativa esperando ganar dinero como acabamos de ver. El principal motivo de que haya tanta gente comprando bonos con rentabilidad negativa es las enormes cantidades de dinero que han creado los bancos centrales de todo el mundo, unido al hecho de que el dinero no puede estar en ningún sitio, sino que siempre tiene que estar en algún sitio, concreto y definido. Por ejemplo, a veces oímos expresiones como que dicen que el dinero ha salido de la bolsa, o ha salido del mercado inmobiliario, o que ha salido de donde sea. Y esto es verdad, pero siempre que el dinero sale de un sitio tiene que ir inmediatamente a otro. El dinero no puede estar ni un solo instante como en el vacío esperando a ver a dónde va. Y para entender esto es importante tener en cuenta que las cantidades de dinero que hay ahora mismo metidas en bonos con rentabilidades negativas son enormes, descomunales, gigantescas o como lo queramos llamar. Yo he visto cifras de hasta 20 veces el PIB de España invertidos en bonos con rentabilidades negativas. Esto es como si los habitantes de 20 países como España cogiesen lo que producen un año entero, pero sin reservarse ni un solo céntimo para comprar un poco de comida, y se lo prestasen a alguien, pero encima pagando a ese alguien porque coja todo ese dinero prestado. Como veis, esto es rarísimo. Pero si esas enormes cantidades de dinero no estuviesen en bonos que dan rentabilidades negativas, ¿dónde podrían estar? Podríamos pensar que sería mejor meterlo en cuentas corrientes de bancos, por ejemplo, aunque diesen el 0%, porque por lo menos no se perdería dinero. Lo que pasa es que todo este dinero es una cantidad tan gigantesca de dinero que los bancos no se lo podrían prestar a sus clientes. Entonces tendrían que depositarlo en el BCE, el Banco Central Europeo. Y si lo depositan en el Banco Central Europeo, entonces tendrían que pagarle intereses al Banco Central Europeo. Y por tanto los bancos tendrían que cobrar intereses a ese dinero que se metiese en sus cuentas, con lo cual ya en vez de estar al 0% estarían al menos 1%, por ejemplo, y estaríamos prácticamente en la misma situación que estamos ahora con los bonos con rentabilidades negativas. Si todo ese dinero fuese a la bolsa o al mercado inmobiliario, pues se crearía una gran burbuja en la bolsa o en el mercado inmobiliario, y los que ahora tienen dinero en bonos en rentabilidades negativas podrían acabar perdiendo más dinero de lo que están perdiendo ahora. Con las materias primas pues pasa lo mismo. Si todo ese dinero se metiese en materias primas, habría una gran burbuja en materias primas y los que ahora tienen el dinero en bonos con rentabilidades negativas pues perderían más dinero del que están perdiendo ahora. Y con cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir como el arte, las tierras, el ganado o lo que sea, pues sucedería lo mismo, que si todo este dinero fuese ahí, se crearía una burbuja enorme de unas consecuencias imprevisibles. Y todo esto viene de lo que os decía antes, que el dinero no puede estar como en ningún sitio pensando a ver si va a un sitio a otro cuando encuentre unas condiciones que le gusten. Da un poco la sensación de que este dinero que está en bonos con rentabilidades negativas está como atrapado o encerrado o una cosa así. Parece como que ese dinero no querría estar ahí, pero que por lo que sea se ha encontrado ahí y ahora ya no puede escapar de eso, ¿verdad? Pues es que es justo eso lo que pasa, sí. Esta situación es una especie de trampa para ahorradores que han creado los políticos mundiales por la gran cantidad de deuda pública que han emitido, ayudados por los banqueros centrales. La salida lógica a esta situación es ir reduciendo el gasto público para poder ir reduciendo las deudas públicas de los diferentes países y que así los bancos centrales permitan que vayan subiendo los intereses de la deuda pública y se vaya acabando esta trampa en la que tienen encerrado a los ahorradores en bonos, normalmente a través de fondos de inversión y planes de pensiones desde hace años. Y tened en cuenta que si tenéis fondos de inversión o planes de pensiones en renta fija, esto os está pasando a vosotros. Y a través de vuestro fondo de inversión o plan de pensiones sois parte de esa gente que está comprando bonos con rentabilidades negativas. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo, nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.